buenos días. Comenzamos con este segundo módulo del nivel de preincubación. Así que bienvenidos. Espero que todos estén con energía, dinamismo, optimismo, ahí todos felices, ya tengan su café, su té, ya para tener energías para este taller, que es en realidad los temas que más les gustan a ustedes, porque obviamente el tema relacionado con alimentos. Así que es súper interesante, aprovechen este módulo, no se queden con dudas, aprovechen de resolverlas y los dejo con Ernesto Labra para que pueda darnos nuestra introducción a este módulo del día de hoy. Bienvenido, Ernesto. Hola, hola, muchas gracias, Paula. Muy buenos días a todos los emprendedores. Muy contento de la invitación que nos ha hecho el Hub Alimentos, Universidad de Talca, de podernos incorporar para poder contribuir y colaborar con el desarrollo de la industria de los alimentos en nuestro país. Yo soy parte del equipo de trabajo del Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola, CGNA, que estamos situados en la región de la Araucanía, en la ciudad de Temuco, donde están nuestras principales instalaciones con un laboratorio, una planta de alimentos para hacer prototipos, hacer escalamiento y también hacer producciones comerciales, y con una segunda planta orientada al área de los granos de mayor volumen que está situado en la comuna de Lautaro. Bueno, nosotros en alianza con SEAP hemos decidido incorporarnos para poder apoyar desde nuestra experiencia y nuestras capacidades y también conocer las iniciativas, tendencias y deseos que tienen los emprendedores de la zona central de Chile y de esta manera ir haciendo alianzas que permitan mejorar y dinamizar nuestra industria de los alimentos del país. También agregar que nuestro equipo de trabajo, junto con abordar los temas de alimentación, desarrollo de prototipos, también estamos preocupados de que estos productos puedan efectivamente insertarse en el mercado, así que también contribuimos y apoyamos esa área que tiene que ver con los negocios de los alimentos. Así que yo les quiero presentar quién va a ser el expositor del día de hoy, en la mañana, quien ha trabajado prácticamente toda su vida laboral en la industria de los alimentos, industria de alimentos de la región de la Araucanía, fundamentalmente en ingredientes funcionales, y hace aproximadamente 3 años está en CGNA en el área de desarrollo de prototipos. Así también Alejandro es una persona que tiene las capacidades para lo que son los diseños de procesos y diseño de equipamiento, porque muchas veces deseos que tienen los emprendedores no pueden llevarse a cabo eficientemente con el equipamiento que hay disponible de línea, y por lo tanto hay que hacer modificaciones, así que Alejandro también contribuye en esa línea de trabajo. Y más tarde estará con ustedes Camila Galloso, ella también es ingeniero civil, está en el área de calidad actualmente en el centro, además de llevar los temas de propiedad intelectual y también gestión técnica de proyectos en el área de los alimentos. De más está decir que nuestro centro, además del área de alimentos, trabaja en el área agrícola, en la generación de materias primas dedicadas para la industria alimentaria de nuestro país. Bueno, y además ahí también está con nosotros Calora Vázquez, quien es la encargada de coordinación de todo este tipo de actividades y también de los negocios tecnológicos que impulsa el centro. No necesariamente son tecnologías nuestras, sino que también ayudar a los emprendedores, porque muchas veces sus ideas, sus capacidades y sus expectativas se transforman en nuevas tecnologías, en nuevos productos, nuevas propiedades intelectual, y en ese sentido nosotros colaboramos para que también puedan ellos insertarlo en un mercado, que es el mercado de las tecnologías y de los negocios industriales. Así que bueno, los temas son temas áridos, los que vamos a tratar hoy día, son temas muy normativos, así que el mayor de los dinamismos y ponerle mucha energía, vamos a tratar de hablar desde nuestra experiencia, desde la práctica, además de ceñirnos, por supuesto, de las normas y reglamentos que rigen nuestro país y que en muchos casos son homólogas a algunos mercados internacionales, porque aunque sean pymes y aunque sean emprendedores, muchas veces nuestra posición y nuestro deseo es fundamentalmente poder acceder a los mercados que efectivamente valoren nuestro producto y no necesariamente están alrededor de nosotros. Así que con mucha motivación y alegría, contento de poder integrarnos. Muchas gracias al Hub nuevamente por habernos invitado a esta iniciativa. Así que, Paula, te dejo con la coordinación del día de hoy. Muchas gracias, Ernesto, por todo lo que nos cuenta, por todo en realidad de la institución a la cual ustedes pertenecen. Así que dejamos entonces a Alejandro a cargo de este módulo para que puedas comenzar. Vale. Bueno, muchas gracias, Néstor, por la presentación. De nuevo, agradecer la invitación al Hub. Y bueno, aquí vamos a tratar de, como decían, estos son temas un poco áridos, entonces vamos a tratar de hacerlo un poco más dinámico para que no sea tan, no se nos aburran en esto. Considerando que son las 9 de la mañana, puede ser un poquito temprano para estar despierto.
Comenzamos con esta es la segunda generación de emprendedores de la preincubación y este módulo es de inocuidad alimentaria. Vamos. Ahí pasa. Bueno, ¿de qué hablaremos hoy? Hablaremos de inocuidad alimentaria y de algunos procesos clásicos de la industria de conservación. En un principio, primero les vamos a comentar qué es lo que él se genera. 2 minutos me demoraré en esto. Se genera, en su sigla significa Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola y tiene 3 grandes áreas en las cuales trabaja, que son en la ciencia en plantas, tecnología y ciencia de los alimentos y desarrollo e innovación. El CGNA también abarca en los niveles de producción o atiende tanto a producciones primarias, en desarrollos industriales, después en prototipos de alimentos, después cuando los emprendedores crecen, en formulaciones y escalamiento, evaluación y análisis y unos pequeños apoyos comerciales. Entonces se hace ver el emprendedor crece, nosotros lo vemos cuando son chiquititos hasta cuando ya son gigantes. Comencemos. Aquí, déjenme, ¿cómo puedo ocultar esto? No importa. Ya. Aquí vamos a comenzar con una pregunta clásica. Calidad e inocuidad. ¿Es lo mismo? Entonces aquí es la gran pregunta y la que todos deberían responder muy fácilmente. Pero, por ejemplo, si nos vamos a la historia, ojalá hayan personas que les gusten los autos, si nos vamos a la clásica industria automovilística y nos volvemos al periodo de la Unión Soviética y volvemos a Lada. Lada, según los mismos rusos, eran los mejores autos que podían existir, hechos con partes de tanques, después se unió con Fiat, entonces haciendo grandes productos. Conociendo el más famoso, la Samara, que llegaba acá en Chile, era uno de los más famosos. Pero, ¿la calidad de ese producto era buena? ¿Qué significa la calidad? ¿Qué es lo que veían las personas por calidad? Y si nos vamos después a describir la calidad, ¿qué es lo que podemos como si nos vamos al diccionario, es un poco ambigua la respuesta, pero la calidad significa los atributos o las propiedades intrínsecas o extrínsecas que la persona, el usuario, le está dando a ese producto. Por ejemplo, yo tomo una leche, perdón si soy un poco regionalista, pero si voy a una leche que es Surlat, que está aquí en la región, y la comparo con la leche Líder, y yo digo que la Surlat es muchísimo mejor, es de muchísima mejor calidad, pero después yo me digo que nos vamos a leer las especificaciones técnicas de ambas leches en las cajas y Surlat le fabrica la leche a Líder. Entonces, ambos productos son exactamente iguales y por eso yo encuentro uno de mejor calidad que otro. Ahora, si nosotros, volviendo a la pregunta de calidad versus inocuidad, si es que son iguales o no, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque calidad es algo que es un atributo que le da a la persona, el usuario del producto. En cambio, la inocuidad, si nos notamos aquí a la literatura, comillas, voy a citar, la seguridad de que no resultara una lesión o un daño al consumidor al ingerir el alimento o ingrediente en una cantidad o de una manera acostumbrada y razonable. ¿Qué significa? Algo de que... Significa que la inocuidad es algo que a las personas le hacen mal, le hacen un daño. La calidad es un valor que nosotros, o un atributo que nosotros contamos. Entonces, calidad e inocuidad no son iguales. Entonces, cuando dicen que este producto es de calidad, eso ya es totalmente subjetivo porque depende de las personas que lo están nombrando. Las personas que consideran el café Nescafé en polvo rico o de muy buena calidad versus el café Dolca, también de Nescafé, que también lo encuentra de muy buena calidad, son exactamente el mismo producto, con la diferencia que va apuntado a distintos mercados. Pero el producto, ¿qué es lo que tiene en conjunto o en común esos dos? Es que son inocuos. Significa que si yo tomo café en las raciones correspondientes, no me va a hacer mal. Yo tomo una cucharada de café por una taza de agua, por 250 ml de agua, no me va a hacer mal. Ahora, la calidad, para que yo tenga... Todo esto tiene un círculo, todo esto la literatura y toda la parte aburrida así de la calidad describe esto. Hay un círculo que se llama uno de los círculos de calidad, o de los ciclos de calidad. Uno es de que, volviendo de nuevo, calidad, el tributo que uno le asume a un producto.
todo esto se tiene que llevar a un aseguramiento de la calidad, porque significa esto que es toda la parte de la gestión orientada a proporcionar esta confianza. Significa, aquí aparecen todos estos programas de seguridad alimentaria, por ejemplo, HACCP, los BRC, los Global Gap, y todas esas cosas que pueden salir de que lo que te indica es que existe un procedimiento de tal forma de que el producto siempre se va a mantener estándar. Después vienen todos los otros procesos con respecto a la gestión de calidad, que va vinculado con el aseguramiento y la inocuidad. Entonces, todos velan, todos trabajan para que el producto sea lo más inocuo posible. Y aquí existen después, que se van a ver, existen en otros módulos, cuáles son los límites que uno debería trabajar. Los límites permisibles con respecto a eso. Vamos a... Ahí sí. Entonces, los factores que alteran la calidad de los alimentos, tenemos mayoritariamente son las propiedades nutricionales y físicas, después tenemos las propiedades organolépticas, propiedades comerciales y propiedades de higiene y sanitarias. A ver, si nosotros, aquí la industria de alimentos se ha encargado de estandarizar los productos y que todos, aquí entre comillas, así como que todo sea rico. Entonces, cuando las personas encuentran un producto rico, lo encuentran que es de buena calidad. Ahora también está de moda, no sé cómo llamarlo, pero está muy, sí, llamémoslo de moda. Está de moda de que los productos ahora todos tienen que ser, no sé si han escuchado la palabra, superalimentos. Entonces ahora, si uno empieza a analizar, todos son superalimentos. El maqui, el jengibre, la papa, el ajo, todos son superalimentos. Entonces, ¿por qué? Porque se le dan unas propiedades nutricionales distintas a las que tiene normalmente un producto. Entonces eso hace que el producto aumente la percepción de calidad. Los productos organolépticos, por ejemplo, si yo abro una bolsa de cereales o de frambuesas, por ejemplo, de frambuesas congeladas, las abro y me recuerda esa infancia cuando yo comía frambuesas cosechadas con la mano, entonces también yo asumo que es un producto de calidad, que me da el sabor y el aroma que yo recordaba cuando chico. Los productos, con respecto a las propiedades comerciales, el marketing ya nos instauró de que si un producto es caro, nosotros asumimos de inmediato que es un producto muy bueno y que es de excelente calidad. Y las otras también son las propiedades muy, muy importantes, que son las propiedades higiénicas y sanitarias. ¿Qué significa esto? De que si un producto yo lo como y cumple las otras tres propiedades, en este caso que me va a ayudar al cuerpo porque tiene una cierta capacidad de antioxidante, tiene un rico olor y sabor, y más encima tiene un precio alto, y todo esto y se envuelve en que no me causa problemas, por ejemplo, digestivos o otro problema que sean graves, el producto cumple todo ese círculo o todas esas propiedades y es un producto casi perfecto para el cliente. De nuevo, como la calidad es subjetiva, todas estas variables, en este caso que son las 4 mencionadas, pueden ir variando con respecto. Hay personas que le dan más denotación a uno que a otro. Hay, lamentablemente, la que siempre predomina el precio, y entonces si uno suma aquí un producto que vale, volviendo de nuevo a las leches, nosotros tomamos una leche Surlat versus una leche Líder, ambas son fabricadas por Surlat, con las mismas vacas, con todo exactamente la misma materia prima, y la leche Surlat es más cara que la leche Líder. Entonces nosotros asumimos de que la leche Líder es de menor calidad. Bueno, ahí se cambió. ¿Qué peligros tenemos en la contaminación en los alimentos? Se dividen en cuatro ramas, que son los peligros biológicos, los físicos, los químicos y los otros que son alérgenos. Los biológicos son todos aquellos producidos por elementos patógenos. Por ejemplo, aquí nos ponemos extremos, así como salmonela, puede ser Escherichia coli, puede ser, bueno, un sinfín de cosas que pueden, levaduras, moho. Bueno, hay varias que pueden alterar el producto.
Los otros son los peligros por contaminación física, que estos son un poco más complejos. Porque, por ejemplo, después, por eso también si volvemos a la planilla anterior de cuáles son con respecto a las gestiones de aseguramiento de calidad, los peligros físicos puede ser de que uno esté revolviendo un producto por ejemplo, en una olla gigante. Lo estamos revolviendo en una olla con una cuchara de metal y esa cuchara de metal por alguna cosa se astilla. Nosotros no podemos encontrar ese pedacito, no nos dimos cuenta que salió esa astilla metálica y el producto al final después lo consume una persona y cuando lo está tragando le está causando daños. Entonces a eso se refiere. Pueden ser pedacitos de piedra, de vidrio, cualquier material extraño al producto que usted se está elaborando. Los productos químicos son respecto a todo esto, valga la redundancia, a todos los, mayoritariamente son a pesticidas y elementos de soluciones químicas que están fuera de patrón. Y los alérgenos son elementos, por ejemplo, ahora está, si ustedes ven algún listado de ingredientes de los productos o elaboración en la caja del producto que están consumiendo, existen un apartado que dice, en esta línea también se procesó soya, maní y varios productos más. ¿Para qué? Porque con eso están advirtiendo de que existe un producto alérgeno que puede causar, valga la redundancia, alergias. Y estas alergias, si no son tratadas en un proceso inmediato, pueden llegar a causar la muerte. Entonces, por eso es un peligro que está altamente ahí latente. Y las personas, o las industrias, lo enumeran o lo anuncian, diciendo que también es una planta que también se pudo haber procesado maní, crustáceos, soya o algo, para que las personas tomen los resguardos posibles. O también para asegurarse de que si a la persona le dio alergia al producto, no tengan una demanda o tengan cómo respaldarse. También existen otros problemas, pero estos ya no son peligros, sino que son deterioros de los alimentos y aquí entramos como en la parte de vida útil. Si nosotros partimos una manzana o alguna fruta, por ejemplo, partimos la manzana, la dejamos en la cocina, vamos a la pieza y volvemos y la manzana ya está media café, media color pardo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es un proceso de oxidación. La manzana o el producto en sí, en un instante, no va a tener ninguna variación de cambio, o sea, ninguna variación con respecto al sabor, o notoriamente ninguna variación. Entonces, ¿yo me la puedo comer? Sí, sin ningún problema. Ahora, el problema es de que si esa oxidación es constante, significa de que está por mucho tiempo o muy prolongado el proceso, el producto ya se empieza a alterar. Y ahí se empiezan a notar, van a notar, por ejemplo, dependiendo si es fruta, leves tonos como alcohólicos, empiezan como procesos de fermentaciones. También el clásico, el de la leche que se descompone. Bueno, ahora, como la leche existen con procesos de pasteurización, dura mucho tiempo. Y antiguamente la leche, si no se consumía dentro de 2-3 días, después se formaba como un tipo, ¿cómo llamarlo así? Como un cuajo, el cual estaba descompuesta totalmente. Y los otros deterioros por alimento, por ejemplo, es cuando ustedes tienen una mermelada y no quedó bien sellada, la abren no sé, X tiempo, de una temporada a otra, la abren y tiene como hongos, en realidad no son hongos o se ven como pelitos. Entonces eso corresponde a un deterioro porque, claro, el producto no quedó bien sellado y hace de que el oxígeno que le estaba ingresando o el aire que le estaba ingresando fomenta la proliferación de esos bichos o de esos elementos patógenos que hacen que generen esos como pelos. Ahora, en estricto rigor, cuando los productos tienen esos como pelos arriba, el producto está completamente, o sea, está lleno de eso hacia abajo. Las personas normalmente le sacan una capa, como la capa superior y el producto lo comen sin problema. Entonces ahí también entra otro proceso de que la carga que tenía no era tan alta. No cambió. Ahí. Bueno, hay factores también que influyen el deterioro de los alimentos. Bueno, depende del tipo de alimento, aquí lo vamos viendo con un poco más de detalle.
el nivel de acidez o pH, tenemos la temperatura, tenemos el tiempo, ahí sale el oxígeno, pero en realidad es claro, como oxígeno propiamente tal, no tenemos como oxígeno puro, pero sí tenemos, se encuentra el aire y la humedad. Entonces, vamos a correr esto. Ya, entonces tenemos en la parte de alimentos o nutrientes, tenemos que, aquí vamos a leer, dice que existen distintos nutrientes disponibles que promueven el crecimiento de microorganismos. Los alimentos ricos en proteínas, como la carne, la leche, los huevos y los peces, son los más susceptibles. ¿Qué es lo que pasa? De que este tipo de alimentos tienen un alto nivel proteico, es un ambiente muy favorable para que los microorganismos puedan crecer. Entonces, por eso son alimentos que son complicados en su manipulación. Por ejemplo, la carne si tienen un pedazo un trozo de carne, lo cortan, lo dejan refrigerado, ese trozo de carne debería durar máximo 2 días, 2 a 3 días. Ahora, si yo ese trozo de carne yo lo sello al vacío y lo refrigero, debería durar unos 10 días. Y si ese trozo de carne, después lo vamos a ir viendo en diapositivas más adelante, y si ese trozo de carne yo lo congelo, también voy a aumentar hasta 12 meses, dependiendo del tipo de congelación. Entonces, ¿por qué? Porque las proteínas son muy complicadas o sea, no es que sean complicadas, es un ambiente favorable, es muy favorable para que los microorganismos crezcan. El nivel de acidez. Aquí dice que los patógenos transmitidos por los alimentos requieren un nivel de pH ligeramente ácido, de 4.6 a 7.5, mientras que prosperan en condiciones con un pH de 6.6 a 7.5. La FDA indica que los alimentos ácidos y acidificados deben tener o bajar el pH a 4.5 o menos. ¿Qué se hace con esto? El pH es un indicador de acidez en el cual va a una escala de 1 a 14. Entre 1 y 7 es ácido y entre 7 y 14 es ácido, siendo 7 neutro. Entonces, ¿qué es lo que hacen aquí? Es que hay que tenerla en un medio ácido para que los microorganismos, en este caso los que la FDA indica, estén inhabilitados o desactivados, cosa de que el producto no tenga la posibilidad de que le pueda crecer o sea, un medio útil para crecer los microorganismos. El tiempo. Los tiempos deben evitar estar en zonas de peligro por 2 o 4 horas, ya sea por enfriamiento o calentamiento. ¿Qué es lo que significa esto? De que si yo tengo, aquí se juntan, el tiempo es, como decía Einstein, el tiempo es relativo, porque aquí tenemos que juntar muchas variables. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos, volvamos al trozo de carne, nosotros tenemos un trozo de carne y lo dejamos, no sé, toda una tarde en la casa que está a 20 grados Celsius, supongamos que está a 20 grados Celsius promedio, cuando volvamos esa carne va a estar seca, o sea, así como deshidratada, como dura por la parte superior y va a tomar un sabor extraño. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque aquí se mezclan todas las otras cosas. Uno, porque el trozo de carne tiene alto en proteína, entonces es un medio propicio para generar para el crecimiento de microorganismos. Dos, los niveles de pH no son controlados. Y aquí vamos a ir hacia abajo, las temperaturas en cierto rango de temperatura son las que apoyan el crecimiento bacteriano. Y también lo empezamos con todos los procesos hacia abajo con respecto a oxígeno y humedad. ¿Por qué? Porque sí, porque está sufriendo, en este caso son las 6 variables contando el tiempo. La carne está sometida a ese estrés. Entonces, todos estamos apoyando así o acelerando mucho sus procesos de posible contaminación. ¿Qué es lo correcto en esto? Es tener, por ejemplo, volviendo de nuevo, siempre hablando de la carne en este caso, tenemos un trozo de carne o trozos de frutas, se tienen que procesar, se trabajan y se tienen que envasar de inmediato o lo más rápido posible. Tratar de, en esta zona de peligro que le llaman la literatura, estén
lo menos posible en eso. ¿Para qué? Para que tenga la menos posibilidad o la menos posibilidad de poder contaminarse. La temperatura. Los patógenos transmitidos por los alimentos crecen mejor en temperaturas comprometidas entre los 5 y los 57 grados Celsius, rango denominado como zona de peligro de temperatura. Ellos prosperan en temperatura entre los 21 a 40 grados Celsius. Entonces, si yo estoy trabajando bajo este límite, por ejemplo, inferior a 5 grados Celsius, en este caso, hasta 4 grados Celsius, puedo mantener mi carga microbiana o mi contaminación lo menos posible. La voy a disminuir a lo menos posible. Trabajar inferiores a grados inferiores a grados cero, o sea, en este caso con grados negativos, con temperaturas muy frías, los procesos de conservación se mantienen mucho. ¿Por qué? Porque yo en este caso yo inactivo todo lo que pueda haber tenido la materia prima. Entonces es como que asumamos de que como que se están tan solo durmiendo los agentes patógenos. Por ejemplo, si yo tengo volviendo a la carne, una carne que está contaminada y la congelo, el proceso de congelación no va a eliminar esa carga microbiana que tiene. Lo que va a ser inactivarla, es como que vamos a llamarlo bichos, los bichos se duermen y quedan ahí inactivos hasta que encuentren el medio propicio para que ellos puedan despertar y seguir reproduciéndose. El oxígeno. Casi todos los patógenos transmitidos por los alimentos son aeróbicos, significa que están en el aire. Es decir, requieren aire. Es decir, requieren de oxígeno para crecer. Algunos patógenos como Clostridium botulinum, la fuente de botulismo, son anaeróbicos. Aquí en este proceso, o sea, esta parte del oxígeno, al emprendedor que son como más pequeños, de repente es súper difícil poder controlarlo. ¿Por qué? Porque no se tiene producto, o sea, no se tiene zonas que sean para poder desplazar oxígeno. Hay unos que le llaman atmósferas controladas, en los cuales, ¿qué es lo que hacen? Le inyectan un poco de nitrógeno para que el nitrógeno pueda desplazar el oxígeno y yo pueda eliminar el máximo la concentración de oxígeno en el frasco o en el envase. Y el proceso de humedad, el agua es esencial para el crecimiento de patógenos transmitidos por los alimentos. La actividad de agua es una medida del agua disponible para el uso y se mide en una escala de 0 a 1. Los patógenos transmitidos por los alimentos crecen mejor en alimentos que tienen actividad de agua entre 0,95 y 1. Las regulaciones de la FDA para alimentos enlatados requiere actividad de agua de 0,85 o menos. Entonces, si yo estoy... Este es un punto crítico de producciones a las plantas que trabajan con este tipo de alimentos. Si yo estoy enlatando un producto y tengo que hacer la medición de actividad de agua y me da sobre 0,85, el producto está descartado o tiene que volver a la línea para su reproceso. No puede salir con una actividad de agua superior a 0,85. Ese es mi límite. Si nosotros nos vamos a la industria de las frutas deshidratadas, la actividad de agua ahí son un poco... es más bajo el valor. En este caso es 0,56. Entonces, perdón, 0,65. 0,65 es el valor máximo que ellos pueden tener. Entonces, una fruta deshidratada por lo general tiene actividad de agua. Si es liofilizada, tiene una actividad de agua de un 0,1, y si es una fruta deshidratada así como estilo pasas, tienen actividad de agua del 0,5, entre el 0,4 y el 0,5. Entonces siempre están dentro del rango. Una fruta que esté no tan seca o menos seca, como lo quieran llamar, su actividad de agua es más o menos de 0,7. Entonces esa fruta está descartada. Y si esa fruta tiene ese nivel de actividad de agua, lo que pasa es que una vez que lo meten al envase, va a pasar 1 o 2 semanas y esa fruta va a fermentar. Y va a tener olor a alcohol. Uy, no avanzó. Ya, hay algunos tratamientos para... A ver, todas estas variables en la actualidad ahora se pueden manejar y existen tratamientos para poder disminuir la carga microbiana o estos elementos patógenos. Por ejemplo, hay procesos térmicos, que los procesos térmicos son claves para destruir microorganismos y enzimas.
Por ejemplo, está la pasteurización, de que en Chile no se vende leche que no sea pasteurizada. Esto es bueno, uno es por las enfermedades asociadas al animal, y lo otro es por un tiempo de espera en góndola, o como en las tiendas para que se venda. La pasteurización tradicional es calentar un alimento entre 70 y 100 grados Celsius. Por ejemplo, nosotros en la cocina no podemos superar los 100 grados Celsius porque, dado las condiciones de ebullición del agua, si nosotros queremos aumentar sobre 150, por ejemplo, a 150 grados Celsius, en la cocina tradicional nosotros no lo podemos hacer, y existen maquinarias para eso, porque tienen que alterar algunas propiedades físicas. Entonces tenemos la pasteurización, que es calentar el agua entre 70 a 100 grados Celsius, entre 15 a 20 minutos, dependiendo del producto en el que se trate, y eso enfriarlo. Y esto es lo que hacen comúnmente cuando se hacen mermeladas. Una mermelada se envasa o se está cocinando, está ebulliendo, hace como gorgoritos el producto, y eso ya significa que está a lo menos a 80 grados Celsius. Entonces, mientras se revuelve y se agita y todas esas cosas, el producto ya tomó este tiempo, que es el tiempo preciso o necesario para poder eliminar toda esta carga o destrucción de bacterias y enzimas que deterioran el alimento. Después existen procesos de esterilización, que los procesos de esterilización significa calentar el alimento dentro de un recipiente cerrado y someterlo a una temperatura y presión elevada durante bastante tiempo. ¿Qué es lo que significa esto? Es algo así como una olla de presión. Entonces, una olla de presión que se calienta a 105 grados Celsius, o el líquido se calienta a 105 grados Celsius, por un poco más de, son 2 horas y media, y esto es una presión controlada de 1.5 atmósferas. También existe, si ustedes pueden ver ahí, industria de la leche, por ejemplo, Colún lo identifica, que en sus cajas tiene por procesos UHT. UHT es una sigla en inglés que significa ultra alta temperatura. ¿Eso qué es lo que es? Es pasar... deme un segundo. Es calentar un alimento o un fluido a muy alta temperatura, en aproximadamente 150 grados Celsius, pero por un tiempo muy corto. ¿Cuál es la diferencia entre la pasteurización, la esterilización y el UHT? Los costos de las maquinarias. Todos van a llegar al mismo proceso, que en este caso que es un producto de la destrucción del microorganismo y enzima, pero pasteurizar yo lo puedo hacer en la cocina de la casa. La esterilización yo necesito un equipo algo así como una olla de presión. Y un UHT yo necesito ya un equipo que es mucho más grande, que se denominan intercambiadores de calor, y ahí tienen que tener una maquinaria y una inversión mucho más alta. La gracia de todo esto es que el UHT es por lejos el mejor, es el menos destructivo con respecto a las propiedades del alimento, y hace que el producto en góndola o así como listo para vender dure mucho más. Un producto UHT, por ejemplo, una leche, dura hasta 8 meses, aunque en la etiqueta le ponen 6 meses de vencimiento para poder tener 2 meses de márgenes por cualquier cosa. Hay otros tratamientos para conservar alimentos que son los de bajas temperaturas. Si bien estos procesos son buenos, son para conservar, pero hay que tener en cuenta de que estos solo reducen la actividad del microorganismo y enzimas y la velocidad de reacciones de descomposición. Pero en ningún momento va a eliminar los microorganismos, solo los va a mantener. Si el producto viene contaminado, esto lo va a mantener. Y aquí entramos en los dos clásicos procesos, que son los equipos que encontramos en la casa, como el refrigerador, que es el proceso de refrigeración, que es mantener entre 0 a 5 grados Celsius. Entonces, esos rangos de temperatura hacen de que el producto, el crecimiento microbiano se reduzca considerablemente y pueda tener un producto por algo así por 1 o 2 semanas. La congelación, la gracia de la congelación es un proceso que existen distintos tipos de congelación. El proceso de congelación está desde cuando ya los grados son negativos, por ejemplo, desde -2 grados Celsius, se considera proceso de congelación. Entonces existe procesos de congelaciones extremas, por ejemplo, que son con
no sé si han visto así como el nitrógeno líquido, que cuando abren ahora que está de moda las vacunas, cuando abren los estanques con las vacunas sale ese como vaporcito, bueno, eso es con nitrógeno líquido. Y entonces los procesos que uno tiene en el refrigerador de la casa tradicionalmente o en estos freezers son procesos que están, o temperaturas que rodean entre los -10 y los -20 grados Celsius. Y ese tiempo, por ejemplo, si lo llevamos a fruta, hace de que una fruta se pueda mantener a lo menos por un año. Yo lo puedo tener por periodos muy largos, o sea, mucho más de un año, pero va a empezar a perder un poco de estas condiciones organolépticas y de repente un poco nutritivas. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener un arándano, lo puedo tener 4 años en el congelador, y cuando lo voy a comer, ya voy a ver que el arándano no tiene tanto sabor a arándano y no me va a ser tan rico. Entonces, por eso se dice de que, o se recomienda de que los productos no superen los 18 meses de congelamiento. Hay otros tratamientos de conservaciones, que son procesos en los cuales, si se acuerdan en las diapositivas anteriores, aparecía uno que era humedad. Entonces la humedad o el agua hace de que todo necesita agua para poder reproducirse con respecto a la actividad microbiana. Entonces hay dos procesos de conservación que eliminan esa carga. Uno, que es la deshidratación, que es eliminar el contenido de agua del alimento mediante un tratamiento térmico por aire caliente, que esto va por lo general entre 60 y 90 grados Celsius. Y el problema de esto, ¿cuál es el gran problema? No, mejor vamos a ser más positivos. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? Es que es un proceso económico. Es un proceso económico y que se puede hacer también, volviendo a la casa, se puede hacer metiéndolo casi debajo de la estufa a leña o de la cocina. La parte mala de este proceso es que, como es sometido a altas temperaturas por un tiempo muy largo, por ejemplo, las vitaminas y algunas propiedades organolépticas nutricionales se pierden. Por ejemplo, los que son muy complicados son las vitaminas y los polifenoles. Esos son los que se pierden mayoritariamente. Se llaman termosensibles o que son muy complicados a exposiciones térmicas. La liofilización, este es un proceso súper famoso. ¿Qué es lo que hacen? La liofilización, para empezar, nace de un proceso de que si ustedes calientan agua a la orilla del mar, el agua va a ebullir a 100 grados Celsius. Pero si esa misma agua ustedes la ebullen a un 40. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros seguimos subiendo, el agua va a empezar a ebullir a grados negativos. Entonces, con el agua, después cuando ebulla a más o menos unos menos 30 grados Celsius, el agua pasa de un estado, yo le aplico un poquito de energía, y pasa de un estado que se llama sublimación, que el agua va a estar congelada, pero se le aplica un poco de energía y pasa del estado de hielo a vapor de inmediato. Y ese estado se llama sublimación. Entonces, ¿para qué se usa este proceso? El proceso de liofilización se usa, ¿cuál es la parte buena? Que se usa para mantener sabor, aroma y forma de la fruta. La parte mala, que es un proceso costoso, es un proceso que es muy técnico y lamentablemente para iniciar un proceso así como una carga se necesita mucho producto. Esa es como la parte mala. Pero la parte buena es que es un producto un proceso que se inventó para poder mantener, en este caso, lo que se pierde en la deshidratación anterior, para mantener las vitaminas y los polifenoles, además de aroma y sabor. De hecho, la liofilización se utiliza para almacenar o inactivar microorganismos para estudios. Entonces, cuando tienen una solución que quieran estudiar, no sé, mohos o algún tipo de levadura, el proceso se liofiliza, significa que se seca, y esos productos se mantienen secos. Y como están tan secos, su actividad de agua es más o menos de un 0,1, no va a crecer nada, no se va a proliferar nada, entonces eso se puede almacenar para hacer estudios posteriores. Los otros tratamientos de conservación de alimentos, por ejemplo, tenemos un proceso que se llama procesos de alta presión hidrostática. Aquí, este proceso lo llaman como pasteurización en frío. ¿Qué es lo que hace? Consiste en esto, en aumentar o
o que es un producto que es sometido a muchas presiones, son 6.000 bar, equivale más o menos a, son 6.000 veces la presión del que uno está sometido acá, durante un periodo de tiempo X, dependiendo el elemento, dependiendo el producto. ¿Y qué es lo que pasa? Así como si lo vamos, así como graficando, es un producto que lo aprieta tanta fuerza genera, que va a los bichos, llamando a los bichos, los microorganismos, mueren, se revientan. Entonces esos procesos ahí queda todo casi estéril. ¿Qué es lo que estéril? ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Dónde podemos ver este clásico proceso? En los jamones que ustedes ven en el supermercado que vienen envasados. No sé si le ha costado tanto de repente, si compran esas bolsas de jamón y quieren sacar un jamón, tienen que sacar casi como 3 o todos se van rompiendo. Y eso es por lo mismo, porque es un producto que está sometido a tanta presión, que se aprieta tanto, que casi se llega, esos como cortes, casi se llegan a unir de nuevo, porque es mucha la fuerza que se aplica. Y lo otro son los procesos por radiación. Esto reduce la actividad del microorganismo de enzima y reacciones químicas. ¿Dónde vemos esto? El problema es un proceso que es caro, que no es de tecnología muy de fácil acceso, y donde mayoritariamente vemos esto por ejemplo, los instrumentos, en estos productos que usan los dentistas para poder, ¿cómo se llama? Como complementar el diente cuando hay personas que de repente tienen accidentes y se rompen dientes, entonces cuando lo hacen vuelven como a moldurar eso para que puedan generar nuevas capas de producto. También la radiación, la gran gracia de la radiación, que elimina prácticamente en un 100% la actividad microbiana que tiene el producto. Eso no significa de que si está el producto, yo le apliqué radiación, no se va a contaminar. No, significa que el producto se le eliminaron las cargas microbianas, pero se puede contaminar igual, claro, dependiendo de las manipulaciones que se le hagan posteriormente. Y aquí tenemos los clásicos de los tratamientos de conservación de alimentos, que tenemos, que son los por controles. Aquí hay por varias cosas. Uno que es por pH, otro por concentraciones de sal, azúcar, aditivos y fermentación. Tenemos el por sal, que son las típicas salmueras, y aquí entra el charqui y todos los encurtidos que hacen los famosos italianos, así como el jamón serrano, copa, salami, todas esas cosas que hacen ellos, que son en base a concentraciones de sal. Por concentraciones de azúcar, aquí tenemos las clásicas mermeladas. ¿Y cuál es la gracia de las concentraciones de altas concentraciones en azúcar? Es que evitan la oxidación y también mantienen la firmeza o la textura de los productos. En este caso, las mermeladas, si ustedes las comen, una que la fabricaron un día, la comen al día siguiente, o un año, va a ser exactamente la misma. Siempre y cuando el proceso de fermentación la tengan controlado y esté bien pausterizado. Los encurtidos, que en realidad estos son los encurtidos, son los picles, entonces ahí también lo hacen que se mantenga, y ahí con control de pH. Y lo otro son los aditivos, que son ahora todos los que están súper de moda, toda la ciencia, que son incorporar las sustancias como los benzoatos, los sulfitos, los nitritos, para prevenir el desarrollo microbiano y así evitar el deterioro de los alimentos. Además, todo esto como benzoatos, sorbatos, hacen de que el sabor se exalte, entonces sea como más rico o se sienta más sabroso. Bueno, y finalmente tenemos aquí, ¿qué podemos concluir de esto? Es de que los peligros de la inocuidad asociados a alimentos están simplemente en la manipulación que estos tengan. Está claro de que si yo voy al baño y después comienzo a manipular los alimentos, hay un paso que me salté. ¿Qué paso me salté? Yo voy al baño, me lavo las manos como corresponde y ahí comienzo a manipular los alimentos. Los factores que influyen en el deterioro del alimento están, lamentablemente, a una pequeña escala no se pueden controlar, pero sí se puede, o sea, no se pueden como manejar en su totalidad, pero sí se pueden controlar. Nosotros sí podemos controlar tener una sobreexposición al aire, una sobreexposición a temperatura. Sí lo podemos hacer de que las personas o los manipuladores que estén trabajando con alimentos mantengan todos los protocolos de higiene correspondientes. Y ahora
mucho más sí, con esta cosa del coronavirus. Ahora la higiene ha mejorado un montón porque todas las personas andan aplicando alcohol en las manos constantemente o también se la andan lavando constantemente. Entonces también eso es un factor que influye y de hecho si nos vamos después como a la estadística, los resfríos y todas esas enfermedades gastrointestinales han bajado un montón y es por el simple hecho de lavarse las manos. Y lo otro, los procesos de conservación que, para aplicar y mantener la vida útil de los productos. Si bien todos estos procesos se pueden hacer domésticamente para escalar, ya existen los equipos, ya existe la tecnología posible para poder mantenerlos por un largo tiempo. Y eso, ¿para qué se hizo eso? ¿Para qué se diseñó el mantenerlo por un largo tiempo? Es para que los productos dé el tiempo suficiente para que yo lo pueda llevar a algún local y el local les dé también un tiempo, un margen de tiempo para que se pueda vender. Entonces, así yo no tengo que andar corriendo con el producto porque va a vencer en 3 días. Sí, muchas gracias Alejandro. No sé si hay preguntas de parte de los emprendedores. Bueno, Don Ernesto me presentó al principio, pero voy a repetir, mi nombre es Camila Galloso, yo soy ingeniero civil industrial, trabajo acá en el centro, más que nada en la gestión de proyectos, en la gestión de propiedad intelectual, y ahora estamos abriendo el área de calidad en la que también estoy participando. Entonces, como en la presentación, en el módulo anterior, ya vimos más o menos de qué se trata la inocuidad alimentaria, ahora vamos a ver qué son las buenas prácticas de manufactura, cómo logramos la inocuidad en nuestras instalaciones o en las empresas donde elaboramos los alimentos. Entonces, vamos a ver una definición cortita de lo que es calidad, lo que son las buenas prácticas de manufactura y los procedimientos mediante los cuales podemos implementar estas buenas prácticas. Entonces, ¿qué es la calidad alimentaria? Hay una definición legal, por ejemplo, que dice que la calidad legal de los alimentos es la propiedad de un alimento referido a su condición de ser genuino e íntegro, característico y propio de su género. Y por otro lado está la calidad nutricional, que nos dice que es la propiedad de un alimento referido a su composición respecto a los macro y micronutrientes, a la energía que provee y a los factores alimentarios que contiene y declara. Pero, ¿cómo aseguramos la inocuidad y la calidad de los alimentos en las instalaciones donde los vamos a elaborar? Para esto tenemos que implementar los prerequisitos que son los que exige la norma. Entonces, el primer paso en la construcción de un sistema de gestión de la calidad alimentaria es la implementación de un programa de prerequisitos efectivo para asegurar un entorno capaz de producir productos seguros. ¿Cómo logramos implementar los prerequisitos? Aplicando las buenas prácticas de manufactura. ¿Qué son las buenas prácticas de manufactura? Son directrices que definen las acciones de manejo y manipulación con el propósito de asegurar las condiciones favorables para la producción de alimentos inocuos y aptos para el consumo humano. Pero no basta con decir que vamos a implementar buenas prácticas, vamos a hacer todo bien y listo. Las cosas tienen que estar documentadas para que las podamos estandarizar y seguir siempre y hacer las acciones de la misma forma en todos nuestros procesos. Por eso, las buenas prácticas de manufactura las podemos implementar a través de diferentes procedimientos, que son los POE y los POEs, que yo se los voy a explicar un poquito más adelante en detalle. Pero primero les quiero mostrar esta pirámide de la inocuidad alimentaria en las instalaciones donde los elaboramos. Para llegar a implementar y lograr una inocuidad, implementar el sistema HACCP, que es lo que es como lo máximo que nos exige la norma aquí en Chile, pasando por implementar los POEs y los POEs, que son diferentes procedimientos a través de las buenas prácticas de manufactura, quise agrupar todo lo que son los requisitos en la primera parte de la pirámide, porque podemos tener todos nuestros documentos de buenas prácticas, pero lo que necesitamos fundamentalmente para poder implementar todas estas cosas en nuestra empresa, en nuestras instalaciones, es el compromiso tanto de la gerencia como del personal, porque implementar buenas prácticas y estandarizar los procesos significa recursos, y no solo recursos monetarios, sino que también el tiempo de las personas. Por eso necesitamos completamente el compromiso de la gerencia y después de las personas que estén dispuestas a aplicar todas estas cosas en los diferentes procesos y en las instalaciones. Entonces, ya pasando más al detalle, ¿qué son los procedimientos operacionales estandarizados? Que son por lo cual podemos aplicar estas buenas prácticas de manufactura. Los POE
Y los POEs son procedimientos escritos cuyo objetivo principal es describir la forma estandarizada en que las instalaciones de alimentos pueden realizar sus operaciones. Nos entregan las herramientas para realizar un monitoreo y la verificación de estos prerequisitos que hay que controlar de forma permanente para asegurar la inocuidad de los alimentos, que es lo que vimos en el módulo anterior. Entonces, estos POE y POE son procedimientos escritos de diferentes cosas que se deben llevar a cabo en las instalaciones y en las plantas de alimentos. ¿Cómo estructuramos estos documentos? Porque son documentos que deben existir en la empresa. Entonces, primero todos deben tener, un procedimiento deben tener todos el mismo formato. Un formato que tenga objetivos, alcances, responsables, referencias normativas, definiciones y desarrollo. Cada uno de los documentos, los que nos van a normar la higiene del personal, el control de las plagas, cómo conservamos las materias primas. Cada uno de estos procedimientos debe tener un objetivo que nos diga qué es lo que va a tratar este procedimiento, este documento. El alcance, hasta dónde va a llegar, cuáles son las líneas que estamos asegurando con este procedimiento. ¿Quiénes son los responsables? Responsables de hacer las actividades en la planta, responsables de verificar que efectivamente se hicieron estas cosas. Referencias normativas que nos digan de acuerdo a qué normas estamos cumpliendo con este procedimiento. Por ejemplo, el reglamento sanitario de los alimentos, que es lo más importante en todos estos procedimientos. Definiciones. Por ejemplo, los procedimientos no deben dejar nada a la interpretación. Si hay alguna palabra técnica, por ejemplo, que no es de uso común, debe quedar definido para que cualquier persona que pueda tomar este documento pueda entender de qué se trata y todos los términos que se están usando. Y un punto muy importante, el desarrollo. El procedimiento debe llevar detalladamente todo lo que se debe hacer para que, nuevamente, no quede nada a la interpretación. Una vez que escribimos nuestro procedimiento, ya lo tenemos escrito, bonito, impreso, no se puede quedar ahí para siempre. Tiene que existir un monitoreo, una actualización de este documento, debe existir un plan donde exista un responsable de revisarlo de forma periódica, cuáles son los parámetros que deben existir en este procedimiento, cuál es la frecuencia en la que los vamos a revisar, actualizar, para estar siempre cumpliendo con las normas. Parte muy importante de los procedimientos son los registros. De nuevo, no nos sirve mucho tener nuestro procedimiento bonito escrito, listo ahí impreso en la carpeta, si no se está aplicando. ¿Y cómo podemos verificar que se está aplicando? Por los registros completos. El registro de un procedimiento nos debe dar información trazable, por las fechas, el número de lotes, y dependiendo de lo que estemos registrando, los ingredientes, los proveedores, toda la información que nos sirva para hacer un seguimiento de ese producto o ese proceso. Y finalmente, una parte igual muy importante de los procedimientos son instructivos y calendarios. El instructivo es una versión resumida del procedimiento. Por ejemplo, tenemos el procedimiento de higiene del personal, que es un procedimiento largo, que tiene todo lo que vemos en la primera parte, responsable, referencia, harta información. Entonces, un instructivo, por ejemplo, del procedimiento de higiene del personal sería el instructivo de lavado de manos. Un documento sencillo de una hoja, por ejemplo, que nos dice punto por punto, resumido, cómo tenemos que lavarnos las manos. Instructivo, sencillo. Y lo otro importante de los procedimientos son los calendarios. Por ejemplo, en el procedimiento de mantención de equipos debe existir un calendario de mantención que nos va a decir cuándo hacer las mantenciones de los equipos. O un calendario de auditorías, por ejemplo, auditorías tanto internas o las auditorías de los proveedores. Todo debe estar calendarizado para saber cuándo tenemos que hacer todas esas revisiones. Entonces, ya sabiendo cómo tenemos que estructurar los documentos, ya vamos a ver en detalle qué agrupa cada uno de estos POE o estos POEs. Cada uno son un grupo de documentos que deben estar escritos. Entonces, los POE, por ejemplo, son procedimientos operacionales estandarizados que, valga la redundancia, estandarizan, por ejemplo, cómo evaluamos a nuestros proveedores, cómo almacenamos las materias primas, cómo hacemos la trazabilidad, toda esta línea de actividades. Y es muy importante que cada uno de los POE nos diga qué es lo que se debe hacer, cómo lo debemos hacer, quién lo debe hacer, cuándo lo debemos hacer, dónde se debe hacer y dónde se debe registrar. Los registros son muy importantes. Entonces vamos a ver en detalle y revisando cada uno de estos procedimientos para ver de qué tratan y qué es lo importante que debe llevar cada uno.
Por ejemplo, el procedimiento de control de proveedores es un procedimiento para garantizar que las materias primas, insumos, envases y embalajes que tenemos en nuestra planta, en nuestras instalaciones, cumplan con las especificaciones técnicas establecidas y las que nosotros también, como elaboradores de alimentos, necesitamos. Es importante, por ejemplo, tener un programa de control de proveedores. Los contenidos mínimos de este procedimiento, por ejemplo, son un listado de proveedores, debemos saber a quiénes le estamos comprando las materias primas, los envases, todas las cosas que necesitamos para el proceso. ¿Cuáles son los criterios, por ejemplo, para seleccionar a los proveedores? Vamos a exigirle a nuestros proveedores que tengan, por ejemplo, resolución sanitaria, que cuenten con las buenas prácticas de manufactura. Todas esas cosas deben estar establecidas para elegir nuevos proveedores. Y la frecuencia de evaluación de proveedores. Igual, constantemente debemos estar evaluando a nuestros proveedores. Generalmente esto se hace una vez al año, dependiendo igual de la calidad y de las propiedades o de las cosas que cumpla este proveedor. Pero debemos evaluarlo, no sé, una vez al año, porque es importante que sepamos, como empresa elaboradora de alimentos, que nuestros proveedores también están cumpliendo con estas buenas prácticas, con nuestros procedimientos. Entonces hay que hacer esa evaluación de proveedores. Y en todo procedimiento, y esto es lo que dice en casi todas las diapositivas, deben existir los registros. Porque si evaluamos al proveedor, debe quedar registrado en alguna parte cuál fue la evaluación, el resultado de esa actividad que hicimos. Otro procedimiento es, por ejemplo, el de materias primas e insumos, que nos sirve para asegurar la calidad de las materias primas, de los empaques, de los insumos y todos los productos que estén en contacto con los alimentos. Y esto es clave para asegurar la calidad y la inocuidad de los productos elaborados. Por eso el procedimiento debe contar con especificaciones que estén claramente establecidas. Este procedimiento debe decir cuáles son las condiciones de recepción, por ejemplo, cuáles son los criterios que vamos a necesitar nosotros como empresa para aceptar esa materia prima. Acá, por ejemplo, en el CGNA trabajamos con lupino, que es una legumbre. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de recepción? Tenemos que evaluar la humedad, por ejemplo, o que el producto que viene no venga contaminado. Para eso se hace un análisis de laboratorio. Todo eso debe estar establecido en el procedimiento. ¿Cuáles son las condiciones de almacenamiento, por ejemplo, de estas materias primas? Puede ir directo a bodega, tiene que quedar refrigerado. Todo eso debe quedar muy establecido y, de nuevo, registrado. ¿Cuál es, por ejemplo, la trazabilidad? El procedimiento de trazabilidad, es una herramienta que nos permite seguirle la pista, conocer la historia o localizar los productos a través de todo el proceso de producción. Y de forma ágil, rápida, eficaz, a través de todas las etapas de producción, almacenamiento y distribución de un alimento. Por ejemplo, la trazabilidad es muy importante y en esto participan también todos los otros procedimientos y registros. Porque si yo tengo un producto terminado en mi planta, la idea es que yo lo pueda tomar, ver su etiquetado, su código y hacer una trazabilidad, por ejemplo, hacia atrás y saber exactamente cuándo fue elaborado, qué personas participaron en su elaboración, cuáles fueron las materias primas, los envases, todo lo que participó en el proceso para que ese producto terminado llegara a ese estado al final. Entonces, por medio de los registros y de los mismos procedimientos, yo tengo que ser capaz de identificar todo el proceso en el cual pasó ese producto terminado. La trazabilidad es muy importante. Igual si tenemos algún problema después con ese producto, cuando ya se fue al cliente, por ejemplo, y nos dicen, no, sabes que encontramos que tenía algo malo este producto. Entonces uno viene y revisa todo el proceso en el que pasó ese producto para identificar dónde pudo haber estado el problema. Y por eso es muy importante poder tener la trazabilidad de estos productos. Otro procedimiento es el de mantención de equipos y estructuras. Es un procedimiento fundamental para que las distintas actividades y procesos de mantención se desarrollen de una forma adecuada. Contenidos mínimos de un procedimiento de mantención, por ejemplo, son listado de instalaciones y equipos, el programa de mantención preventiva, las reparaciones, los registros nuevamente. Es muy importante un procedimiento y un programa de mantención porque hay diferentes tipos de mantenciones que se pueden hacer en una planta o en las instalaciones donde se elaboran los alimentos. Las mejores son las reparaciones preventivas. Nos permiten, de acuerdo a nuestro calendario de mantención de equipos,
nos permiten programarnos, decir ya todos los meses, o sea, todos los años, por ejemplo, el mes de enero vamos a hacer la mantención de, no sé, de todos los equipos, por ejemplo. Nos permite programar, saber que en esa fecha, por ejemplo, no vamos a hacer mantención, entonces podemos, o sea, no vamos a hacer producción, perdón, entonces como no vamos a producir, nos podemos planificar para producir antes, después, sabemos que en esa fecha se va a parar la planta. Después, cuando ya se hicieron las mantenciones preventivas, pero de todas formas falló algún equipo, esa es una mantención reparativa, donde hay que parar la planta, sin previo aviso, se para porque se echa a perder un equipo y hay que reparar, y eso ya genera un poco más de complicaciones porque, de nuevo, hay que parar la planta en un momento en que no lo teníamos previsto, entonces eso significa retrasar la producción y eso ya trae un poco más de problemas. Y después hay una mantención que es ya correctiva. Cuando un equipo está presentando muchos problemas, hay que darle una solución definitiva que podría ser, no sé, ya reemplazarlo, sacarlo de la línea porque ya nos está dando muchos problemas. Eso en cuanto a procedimiento de mantención de equipos. Otro procedimiento que debe existir en los POE es el de calibración de equipos. Este procedimiento nos va a definir las actividades para controlar la verificación y calibración de los equipos y los instrumentos que usamos en toda la medición de nuestro proceso. Eso, como dice acá, nos asegura la confiabilidad de las mediciones realizadas. Igual debe existir un programa de calibración de equipos, usar certificados y por ejemplo, masas patrones para poder calibrar. Por ejemplo, acá existen dos cosas que no están aquí, que está la calibración y la verificación. La calibración es cuando podemos evaluar la desviación de nuestro equipo, no sé, de las balanzas, de los termómetros, detectores de humedad, detectores de presión, de pH, todo eso, cuando los calibramos, los evaluamos y los contrastamos contra algún patrón certificado con alguna norma nacional o internacional. Eso sería calibrarlo. Y también existe un procedimiento, o sea, una actividad de verificación, donde podemos comparar, por ejemplo, dos balanzas, una que está calibrada de acuerdo a un patrón con una norma nacional o internacional. Esa que está calibrada la podemos comparar con otra balanza que tengamos en nuestra planta y la comparamos. Si las dos balanzas, por ejemplo, nos dan el mismo valor, sabemos que una está certificada de acuerdo a normas nacionales o internacionales. Si la otra nos arroja el mismo valor, podemos decir que esta nueva balanza está verificada contra la que está calibrada antes. Otro procedimiento del grupo de POEs es el reclamo de clientes. Es un procedimiento que nos ayuda a manejar los reclamos de los clientes derivados de alguna inconformidad en los productos comercializados. Los reclamos de los clientes siempre se deben analizar y gestionar porque esto nos permite como instalación de alimentos manejar debilidades que tal vez no hemos detectado en otros procesos anteriores. Y, por ejemplo, cuando tenemos el reclamo de un cliente, hay un proceso que seguimos para poder dar una respuesta. Lo primero es recepcionamos el reclamo. Le damos una primera respuesta al cliente en la que decimos que recibimos su reclamo y vamos a hacer la investigación para saber qué es lo que pasó. Luego, de forma interna, revisamos la trazabilidad, que es lo que vimos antes. La trazabilidad para ver en todos los procesos que participó, en los que estuvo ese producto, para identificar en cuál pudo haber estado el problema. Y como tenemos todos nuestros procedimientos escritos y con todos nuestros registros, deberíamos sin problema poder detectar dónde estuvo el problema. Debemos clasificar nuestro reclamo, pasamos por el proceso de investigación y después le damos una respuesta definitiva al cliente, donde ya podría ser una compensación por el problema que tuvo, una reposición del producto. Ahí depende de lo que como empresa establezcamos para responder a nuestros clientes. Después, en temas de capacitación, la capacitación, por ejemplo, del personal manipulador de alimentos es fundamental para lograr alimentos inocuos y de calidad. Es un requisito establecido por la Resolución Sanitaria de los Alimentos. Un contenido mínimo del procedimiento de capacitación, por ejemplo, debe definir los tipos de capacitaciones que le vamos a hacer al personal, un programa de capacitaciones que diga cuándo las personas van a tener que salir de sus actividades diarias normales para poder estar en capacitación,
Debe existir también una evaluación de capacitación para saber si efectivamente las personas están interiorizando las cosas que estamos tratando de educar en ellos. Siempre importante el registro de la información, porque es la forma que tenemos de verificar que efectivamente entregamos esa información. Pero, ¿por qué es tan importante la capacitación? Porque en todo lo que es buenas prácticas, los POEs, todos estos son procedimientos escritos que implementamos en nuestras instalaciones. Pero no nos sirve de nada, de nuevo, tener el procedimiento hecho con todo su contenido, impreso en una carpeta, aquí en la empresa, bonito, ahí en su lugar, si nadie lo conoce. O sea, no sirve de nada el procedimiento si nadie está enterado de qué cosas hay que hacer en ese procedimiento. Por eso es muy importante capacitar, educar a todo el personal que está en contacto con los alimentos, a los manipuladores de alimentos, para que sepan qué es lo que deben hacer de acuerdo a cada procedimiento y en cada etapa del proceso. Por eso, de nuevo, es muy importante el compromiso de todas las personas que participan, tanto de la gerencia para tener los recursos de tiempo, recursos monetarios, y del personal para comprometerse en que va a aplicar todas las cosas que se les están enseñando. Otro procedimiento es el de auditorías internas, que tiene como objetivo determinar el grado de conformidad de todos estos prerequisitos que estamos implementando y cumpliendo en nuestra planta, del sistema, como dice acá, de aseguramiento de calidad. Este procedimiento es aplicable a la infraestructura, a los POEs, todos los procedimientos que tengamos establecidos en nuestra planta se pueden auditar. Entonces, por ejemplo, algunas definiciones. Auditoría de calidad, que es un proceso sistemático, independiente y documentado que nos permite obtener evidencia y evaluar el cumplimiento de los procedimientos implementados. Estas auditorías internas nos permiten cada cierto tiempo evaluar si efectivamente estamos cumpliendo con todas las cosas que dijimos que íbamos a hacer en todos los procedimientos. Y si no estamos cumpliendo con alguna de estas cosas, lo que tenemos que hacer es, levantar una no conformidad, que es cuando identificamos las cosas que dijimos que íbamos a hacer, pero no estamos haciendo. Entonces levantamos una no conformidad en la que tenemos que igual reportar qué es lo que no se está haciendo y cuáles son las medidas correctivas que vamos a tomar para que esto no siga ocurriendo. Otro procedimiento que debe estar estandarizado es el de retiro de producto o recall, que es un procedimiento que consiste en retirar un producto del mercado cuando tenemos la certeza o la sospecha de que no cumple con las exigencias reglamentarias vigentes. Entonces, de nuevo, ¿qué debe tener un procedimiento de recall? ¿Quién es el equipo que va a hacer el recall? ¿Quiénes son las responsabilidades? ¿Quién se va a poner en contacto con la empresa donde está ese producto? ¿Quién va a solicitar a la empresa de transporte que lo traiga de vuelta? El procedimiento también debe establecer los contactos para la gestión del recall. Todo lo que debe suceder en cuanto al recall debe estar definido en el procedimiento. ¿Quiénes son los que van a dar las respuestas? ¿Quiénes van a tomar las decisiones? Todo debe estar descrito en el procedimiento. Entonces, hasta acá tenemos 9 procedimientos operacionales estandarizados que son los POE, que establecen hasta ese punto las cosas que debemos hacer en nuestras instalaciones. Y después, en las BPM, tenemos otro grupo de procedimientos operacionales estandarizados, pero estos son de sanitización, que son los POEs. De nuevo, este grupo de documentos debe responder qué hacemos, cómo lo hacemos, quién lo hace, cuándo lo hacemos, dónde lo hacemos y dónde lo registramos. Estos, como son ya relacionados a temas de sanitización, son, por ejemplo, salud e higiene del personal, la limpieza y sanitización de instalaciones y equipos, el control de aguas que pueden estar en contacto con los alimentos, manejo de productos químicos, control de plagas, manejo y disposición de desechos y la prevención de la contaminación cruzada. Todas estas cosas que tienen relación con la sanitización son el grupo de POE. Entonces, para verlo en detalle cada uno. El procedimiento de salud e higiene del personal, muy importante, porque los manipuladores de alimentos tienen un papel fundamental en la inocuidad de los alimentos. O sea, mucho de cómo logramos esta inocuidad pasa por los manipuladores y es responsabilidad importante de ellos y de los procedimientos que puedan hacer.
Por eso es muy importante controlar la salud de las personas, sus hábitos de higiene, el comportamiento del personal, que estén usando su uniforme, por ejemplo, que sea apropiado a la actividad, que tengan las capacitaciones, porque no podemos asumir que las personas van a hacer las cosas o van a cumplir con todas estas exigencias porque sí. Aquí viene de nuevo el tema de capacitaciones. Hay que educar a todos en estos temas, a todas las personas que participan en el proceso, educarlos en temas de salud, de hábitos, por qué es importante usar el uniforme, por qué es importante lavarse las manos. Todas estas cosas deben estar muy bien transmitidas a cada una de las personas que participan, a los manipuladores de alimentos, para que puedan aplicarla de forma efectiva. Entonces, ¿cuáles son los contenidos mínimos de un procedimiento de salud e higiene del personal? Por ejemplo, especificar qué se va a exigir en temas de salud de los colaboradores, los pasos a seguir, por ejemplo, en caso de que alguno de los trabajadores no esté cumpliendo con algunos de estos puntos. ¿Cuál es la presentación personal, el uniforme, la protección, como el uso de cofia, de mascarilla, de guantes que se le va a exigir a cada manipulador en cada parte del proceso? Estas pueden ser diferentes porque en algunas partes pueden trabajar con cosas, no sé, por ejemplo, de alta temperatura y es necesario que usen guantes, en otra puede que, no sé, vayan a trabajar con estén expuestos a mucha agua y tienen que usar botas, por ejemplo, en el proceso. Todo lo que es de protección y de uso de presentación personal debe estar muy bien especificado para cada procedimiento y para cada trabajador. Los hábitos, por ejemplo, higiénicos que debe tener cada manipulador de alimentos, cómo se va a normar el flujo de personas dentro de una planta y qué condiciones le vamos a exigir, por ejemplo, a personas externas que quieran ingresar a nuestra planta. Cualquier persona externa que pueda entrar y que no esté en conocimiento de todos los procedimientos y todas las cosas que nosotros en nuestra planta tenemos que seguir y llevar a cabo para asegurar la inocuidad de los alimentos. O sea, si esta persona externa obviamente no tiene por qué saber cómo nosotros funcionamos, entonces es importante que, por ejemplo, en este procedimiento que he establecido, qué condiciones les vamos a exigir a estas personas y también en qué momento les vamos a capacitar y de qué forma les vamos a decir las cosas que nosotros estamos exigiendo para que las puedan cumplir. Es muy importante que quede establecido. Y de nuevo, siempre muy importante el registro. Registro de que las personas están cumpliendo con los temas de salud, de higiénico que les estamos exigiendo. Registro de que están usando su uniforme. Todo debe quedar muy bien registrado para saber que efectivamente se cumplieron las cosas en cada una de las etapas del proceso. Y, por ejemplo, en temas de higiene del personal, lo más importante, y también lo nombraron en el módulo anterior, es el lavado de manos. El lavado de manos es fundamental. O sea, el lavado de manos, como dice acá, es un procedimiento que debe establecer la obligatoriedad de lavarse las manos, después de usar los servicios higiénicos, antes de ingresar a la planta de procesos, después de manipular desechos, al cambiar de actividad y todas las veces que sea necesario. Por eso, generalmente, en una planta de procesos de alimentos, está sobre cada lavamanos está pegado el instructivo y el procedimiento de lavado de manos, porque debe quedar muy claro, no debe quedar ninguna duda de qué se debe hacer y cómo se debe hacer de forma correcta. Otro procedimiento que tenemos en el grupo de POES es el de limpieza y sanitización de equipos, de instalaciones o de utensilios. Un programa de limpieza y sanitización es un conjunto de operaciones que tiene como fin eliminar la suciedad y mantener controlada dentro de los límites permitidos la carga microbiana u otro contaminante. Acá, por ejemplo, contenidos mínimos de un procedimiento de limpieza y sanitización. La definición de las áreas que tenemos que limpiar, los equipos que se deben limpiar y los utensilios. Todo debe estar definido y ya estructurado en alguna planilla, en algún registro, para saber que efectivamente tenemos que limpiar todas esas cosas, revisar todos esos equipos para que no quede nada sucio que pueda ser un factor de contaminación en un proceso siguiente. Debemos establecer la frecuencia de limpieza, por ejemplo, pisos y paredes se deben limpiar todos los días al fin de la jornada, los utensilios también, algunas cosas como, no sé, como el cielo o la luminaria puede tener una frecuencia un poco más de limpieza, no sé, una frecuencia semanal o quincenal. Eso se va estableciendo de acuerdo al proceso que se haga dentro de cada planta de elaboración de alimentos.
Debemos definir qué productos vamos a utilizar, que siempre tienen que ser productos de grado alimentario, porque podría existir la posibilidad de que estuvieran en contacto, y la planta en general que va a procesar alimentos debe utilizar este tipo de productos. Debe estar establecidos los procesos para cómo se debe realizar la limpieza, y siempre registro de todas las cosas que se hicieron, cuándo se limpiaron las cosas, quién participó en la limpieza, cómo se hizo la actividad. Y acá hay dos conceptos diferentes, que por ejemplo limpiar es eliminar como suciedad visible. Yo puedo eliminar tierra, restos de materia orgánica, polvo que está a simple vista, eso es limpiar. Y ya sanitizar es disminuir la carga microbiana que hay en las superficies o en nuestras instalaciones. La limpieza generalmente se hace con agua y algún detergente, y la sanitización ya va con algún desinfectante más específico. Otro procedimiento en el grupo de los POEs es el control de las aguas. A veces el agua se utiliza como ingrediente, como medio de transporte para producir, o en el proceso de alimentación. Entonces, es muy importante que este procedimiento pueda considerar la fuente y tratamiento de esta agua que pueden estar en contacto con los alimentos. Un procedimiento de control de aguas debe contener las especificaciones del tipo de uso de agua, el control que se hace a esa agua, los análisis, las mediciones que se va a hacer y la frecuencia con que se van a hacer estas mediciones. Debemos indicar el tipo de abastecimiento de agua y su monitoreo. Podemos tener abastecimiento de agua potable y abastecimiento de agua que es no potable. En el caso de tener abastecimiento de dos tipos de agua diferentes en nuestra planta de proceso, deben ir, por ejemplo, por tuberías separadas y no tener ninguna posibilidad de mezclarse en ninguna parte del proceso. Eso es muy importante con el control del agua. Debemos establecer si es que vamos a almacenar el agua, cómo la vamos a almacenar, la ubicación, quiénes van a ser los responsables de limpieza, de asegurarse del control de estas aguas dentro de nuestro proceso. Y lo voy a decir en todos los procesos, muy importante en cada uno de los procedimientos, el registro. El registro de cuándo se hizo el control, quién lo hizo, todo. Es muy importante registrarlo. Otro procedimiento es el manejo de productos químicos. En este procedimiento tenemos que definir el correcto manejo de productos químicos, su rotulación, su almacenamiento y su forma de uso, de manera que estos productos no constituyen un peligro de contaminación cruzada para los alimentos. Por ejemplo, en este procedimiento es importante que tengamos definido cómo vamos a recepcionar esos productos químicos, dónde se van a almacenar, cómo los vamos a usar, y siempre registres. Entonces, en temas de productos químicos, por ejemplo, es muy importante que se almacenen en un lugar separado, que esté separado a las materias primas de producción, a los envases, tienen que estar todos los productos químicos deben estar en una bodega, por ejemplo, aparte. Deben estar todos muy bien rotulados, deben contar todos con su ficha técnica, que debe estar al alcance de la misma bodega, por ejemplo, donde se usan los productos químicos, debe contar la ficha técnica que nos va a decir cuáles son los peligros, por ejemplo, que puede significar, no sé, ingerir alguno de estos productos. Y es algo que ya no se usa o ya no se hace frecuentemente, pero que antes sí se hacía, es que a veces los productos químicos se reenvasaban o se envasaban en envases que no eran del producto, por ejemplo, algún producto químico envasado en una botella de bebida. Y alguien, no sé, alguna bebida puede tener el color similar, alguien los puede confundir, y como no están rotulados ni envasados en el envase que corresponde, alguien los puede confundir e ingerirlo. Y eso puede traer problemas terribles. Entonces, por eso es muy importante la rotulación de los productos, que estén envasados como corresponde, y que siempre cuenten con su ficha técnica para saber qué hacer, cómo usarlos y qué hacer en caso de tener algún problema con alguno de estos productos. Otro procedimiento importante es el de control de plagas. Las plagas y los insectos, roedores y cualquier especie animal constituyen una importante amenaza para la inocuidad alimentaria, tanto por el transporte mecánico de genes patógenos como por la destrucción de los mismos productos alimenticios que ya pueden estar elaborados, listos, terminados. Algún roedor podría destruir nuestra producción de alimentos.
Entonces, es importante tener medidas para impedir el acceso y el anidamiento de las plagas, procedimientos para tratar y erradicar plagas en el caso de que existan, y siempre registros de la información. Generalmente este control de plagas se tiene que hacer con una empresa externa que tenga la resolución sanitaria y todo, que tenga todo, cumpla con toda la normativa para poder realizar estos procedimientos en las plantas de proceso, porque generalmente ellos sí trabajan con productos químicos que pueden generar alguna contaminación, entonces deben tener todo, ellos mismos deben tener todas sus normas y estar en regla para poder aplicar estos controles. Otro procedimiento es el de manejo y disposición de desechos, que la idea fundamental es evitar la contaminación cruzada hacia las materias primas, hacia los insumos, hacia los productos terminados, no sé, los materiales de embalaje, las superficies, todo debe estar definido en este procedimiento para poder evitarlo. Es importante que el procedimiento establezca cómo nos encargamos de la disposición de los desechos sólidos, de los líquidos, la frecuencia en que sacamos los desechos, por ejemplo, de la planta, y después la frecuencia en que salen los desechos de toda nuestra instalación. Ahí, como dice, la frecuencia de la limpieza. Y, de nuevo, como en todos los procedimientos, el registro. Registro de que efectivamente se hizo, se sacaron los desechos de nuestra planta, quién lo hizo, cuándo se hizo, todo debe quedar siempre registrado. Y el último procedimiento en el grupo de los POEs es el de prevención de la contaminación cruzada. La contaminación cruzada es la transferencia de contaminantes biológicos o químicos a los alimentos, y esto puede ser desde los alimentos crudos, desde los manipuladores de alimentos, desde las superficies o utensilios que no quedaron bien limpios, o del mismo ambiente donde se realiza la manipulación. Entonces, para prevenir la contaminación cruzada, por ejemplo, contenidos mínimos del procedimiento, y en este procedimiento estamos así citando a todos los procedimientos anteriores, porque para poder prevenir la contaminación cruzada es importante, por ejemplo, las buenas prácticas de higiene por parte del personal, que estaba en otro procedimiento, mantener el orden y la limpieza y el manejo de los desechos de forma adecuada, también en otro procedimiento, aplicar un buen programa integrado de plagas para prevenir la contaminación cruzada, asegurar un óptimo manejo de productos químicos, prevenir la contaminación a través del agua, contar con barreras físicas, por ejemplo, para la contaminación con las plagas. Entonces, de nuevo, este procedimiento ya de prevención de contaminación cruzada cita todos los otros procedimientos porque es importante poder cumplirlos, cada uno de forma efectiva para que no se nos contaminen nuestros alimentos en el proceso de producción. Entonces, ya a forma de conclusión, podemos decir que todos los procedimientos operacionales estandarizados de sanitización están diseñados para minimizar las variables de riesgo asociadas a todos los agentes externos al proceso. Son, en totalidad, un conjunto de medidas preventivas basadas en la capacitación y formación continua de los involucrados. Porque, de nuevo, como decía anteriormente, podemos tener todos nuestros procedimientos escritos, hechos perfectos, pero si nadie los conoce, no podemos aplicar estas medidas preventivas. Entonces es importante la capacitación, que cada una de las personas que está involucrada en el proceso sepa qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Y, finalmente, muy importante, la implementación de un sistema de inocuidad alimentaria, de buenas prácticas, requiere el compromiso y la lealtad de todas las personas que participan, tanto como vimos en la pirámide al principio, tanto de la gerencia como del personal. Todos tienen que estar muy comprometidos y dispuestos a participar, a dedicarle el tiempo y a mejorar en todos los procesos, porque finalmente igual todos estos sistemas de calidad lo que buscan es la mejora continua. Siempre estar revisando nuestras actividades, nuestros procesos para ir mejorando y siempre hacerlo mejor. Esa es la idea de todo esto. Y poder entregar, obviamente, alimentos de calidad e inocuos a todos nuestros clientes. Muchas gracias, Camila.
por este módulo.